Ahora nos vamos a Arequipa y ahí tomamos contacto con nuestra compañera Valeria Fuertes, que está, como sabemos, asistiendo a este importante congreso Perumín. Así es. Adelante, Valeria, por favor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, Carlos, Fernando. Nosotros nos encontramos en el stand aquí de origen en el Centro de Convenciones Cerro Juli. A mi derecha, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del país. Una de las voces representativas, por supuesto, del rubro de la minería. ¿Cómo está, Julia? Todo el Perú la escucha. Muchas gracias, Valeria. Para mí es un gusto dirigirme a tu audiencia desde acá, desde Perumín. El Instituto de Ingenieros de Minas ha hecho un excelente trabajo conectando a la gente, escuchando además a proveedores, escuchando a sociedad civil y obviamente a las empresas mineras y a nuestras autoridades que han estado presentes y muy activas desde el inicio de Perumín. ¿Cuáles son las expectativas para Perumín? Sabemos que ya estamos como a la mitad de la jornada. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones? Ayer hemos tenido al Premier Arana, hemos tenido también al ministro de Energía y Minas refiriéndose a Conga, entre otros dentro del rubro. Y también al arzobispo Javier del Río. También. Y los tres han coincidido en la necesidad de tener un impulso a la minería responsable, a la minería legal y formal, que trae tanto beneficio al país a través de obras por impuestos, a través de pago de impuestos, a través de empleos formales, y esto nos permite augurar que este Perumín va a concluir con acuerdos y planes de acción que van a fortalecer no solamente el actuar del gobierno, sino también de las empresas mineras para hacer minería responsable. Entonces, una de las principales preocupaciones, y lo ha dicho el ministro también, es el poder acelerar inversiones, pero a la par también hacer que los permisos puedan simplificarse y puedan, sin bajar los estándares ni su rigurosidad, poder entregar respuestas y evaluaciones en menor tiempo, sean positivas o negativas, pero en menor tiempo. Ahora, lo otro que te quería consultar es, Arequipa sigue siendo el corazón y el sinónimo de Perumín. Cuando uno piensa en Perumín, piensa en Arequipa inmediatamente, y en estos contextos, mencionando las palabras del Premier Arana, en estos contextos, cuando uno piensa también en Arequipa, sabe que va a haber un Perumín aproximadamente en septiembre. ¿Cuál es el aporte de la minería en una región tan rica como Arequipa? El aporte de la minería no solamente, como decía yo, es a través de empleos y empleo responsable, un círculo virtuoso económico, porque por cada empleo formal en planilla tenemos por lo menos 8 empleos que se generan de manera directa e indirecta. Además, el pago de impuestos nos permite a nosotros y a las autoridades locales trabajar en cierre de brechas, y ahí es donde siempre encontramos una oportunidad, porque hay mucho dinero que se paga. En la minería paga alrededor del más del 20% de los impuestos que se pagan en el país, pero nuestras autoridades locales, sean distritales, provinciales o regionales, necesitan priorizar esos gastos y usar los recursos para que la gente tenga mayor y mejor educación, salud, también saneamiento y agua potable en sus domicilios como prioridad, incluso en obras por impuestos. Por supuesto. Para después pensar en los otros temas que también son importantes, ¿no? Es verdad. Los monumentos al choclo, entre otros. Lo cierto es que vamos a hacer una pausa. Te quería dejar solamente la pregunta sobre la mesa con respecto, porque sabemos que eres la presidenta también del rubro de hidrocarburos y de petróleo a nivel nacional, sobre la emisión de bonos del gobierno por más de 287 millones de dólares autorizada por el MEF para cubrir compromisos financieros de Petroperú. Con esta pregunta, amigos, regresamos desde el Centro de Convenciones Cerro Juli. Valeria Fuertes desde Arequipa. Volvemos. Muchas gracias, Valeria, por permitirnos escuchar a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torrealba. Vamos a hacer una pausa y retomamos con Valeria Fuertes, y ahí queremos plantearle alguna pregunta también nosotros a la señora Torrealba. Primero, vamos a la pausa. A las 8:37 estamos en contacto con nuestra compañera Valeria Fuerte, que se halla en Arequipa participando en Perumín, y está en este momento con la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la señora Julia Torreblanca. Adelante, Valeria, y después quisiéramos preguntarle algo también nosotros a la señora Torreblanca.
Muy bien, muchísimas gracias Fernando. Carlos, nosotros continuamos con esta cobertura extraordinaria desde el Centro de Convenciones Cerro Juli, Arequipa, donde se está realizando justamente la edición 37 de Perumín, que es la feria de minería más importante de América Latina y de las primeras también en el mundo entero. Los reflectores apuntan a Arequipa en estos momentos y a mi lado, como bien lo señalabas, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Julia, por favor, a modo de resumen, para las personas que recién están encendiendo probablemente la radio a esta hora de la mañana, la importancia de la minería para el Perú entero, sobre todo y en especial para Arequipa. La importancia de la minería, como les decía anteriormente, es clave, no solamente porque genera muchos recursos para nuestro país, sino que estos recursos se trasladan y se transforman en empleo responsable, en inversiones que permiten además el crecimiento de nuestras diferentes regiones y ciudades, pero sobre todo que estos recursos pueden ser utilizados por nuestros alcaldes distritales, provinciales y nuestros gobernadores regionales para cerrar brechas, para poder dar los recursos que necesitamos para mejorar educación, salud, saneamiento y además, sobre todo, para tener una mejor calidad de vida para todos los peruanos. Y ahí está la clave y el reto que tenemos, que esos recursos lleguen y se destinen eficientemente y transparentemente en estas brechas que necesitamos cerrar. Y respecto a Arequipa, como dijo bien el premier Arana ayer, Perumín es Arequipa y Arequipa es Perumín, porque Perumín no solamente genera mucho movimiento económico para nuestra ciudad a través de servicios, no solo hoteleros, de taxi, movilidad, de restaurantes, que además la comida arequipeña compite a nivel internacional, igual que toda la comida peruana. Entonces esperamos que todos los visitantes estén teniendo una experiencia completa aquí en la Ciudad Blanca. Lo otro que te quería consultar, Julia, es sobre esta decisión por parte del gobierno con respecto a la emisión de bonos por más de 287 millones de dólares autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir compromisos financieros de Petroperú. Tú como cabeza justamente de uno de los gremios más importantes de petróleo, ¿cuál es la lectura que tienes al respecto? ¿Pertinente este nuevo aporte por parte del Estado? En nuestra opinión, no. Y tomamos este anuncio con mucha preocupación y llamamos la atención del gobierno porque necesitamos nosotros parar este financiamiento que se le viene dando a Petroperú, no ahora, sino desde hace muchos años, y el anuncio reciente nos llama a la reflexión, dado que se ha convertido en un círculo vicioso que no entendemos todavía cuál es el norte o los objetivos que se tienen respecto a este financiamiento que se le da a Petroperú. Los destinos y los montos que se le está destinando pueden servir, son casi 300 millones de dólares, pueden servir para muchos kilómetros de carreteras, para escuelas, para postas médicas y para el bienestar de los peruanos. Entonces necesitamos que se mejore la gobernanza de Petroperú, que sea transparente para que todos nosotros entendamos cuál es el norte y cuáles son los objetivos que se tienen tras este nuevo salvataje que se le está dando. Ayer el ministro de Energía y Minas hizo algunos anuncios respecto a cuáles son los planes que tienen con algún país cercano a fin de que se pueda usar infraestructura existente. Si es que está vinculada a este tipo de infraestructura, necesitamos saberlo para poder entender y ojalá poder medir también con los objetivos y el avance que puedan tener al respecto. Entiendo, Julia, que requiere usted un poco más de transparencia por parte del gobierno para conocer los planes a futuro con respecto a Petroperú. Por un lado, pero por el otro también necesitamos que Petroperú se comporte como cualquier otra empresa. ¿Cómo? Sea empresa privada o sea empresa pública, con objetivos claros, con planes, un presupuesto que conozcamos nosotros y entendamos también cuál es ese avance de presupuesto para que justifiquen o no este nuevo salvataje que se le está dando. Julia, la otra consulta es con respecto a la ley MAPE. Hay proyectos de ley apuntando a una ampliación del Reinfo posterior a diciembre de 2025 que de acuerdo a la normativa acabaría. Sin embargo, hay voces dentro incluso del Congreso de la República que apuntan a ampliar esto. ¿Cuál es la posición de la sociedad? Y no sé si ustedes han podido conversar ahora con el ministro, que lo que ha dicho ayer, que vamos a tener ministro para rato, refiriéndose hasta el cierre de la semana. Y también ha dicho el ministro de Energía y Minas que no va a permitir que se amplíe el Reinfo
compartimos esta posición. En nuestra opinión, el Reinfo no solamente ha sido un mecanismo pernicioso, sino que sigue siendo la carta blanca para que muchas personas ilegales o informales, porque en este caso está ocurriendo en ambos casos, puedan continuar con minería que no respeta el medio ambiente, que no respeta los derechos humanos o la seguridad de sus trabajadores. Entonces necesitamos que se pare el Reinfo y que la ley MAPE pueda considerar no los proyectos que han estado siendo evaluados hasta el momento en el Congreso, sino estos 11 puntos que se han logrado consensuar en la mesa técnica organizada por el Premier y que para nosotros ha sido muy satisfactoria. Saludamos esta decisión del Premier de haber trabajado en estos 11 puntos, pero ahora la tarea pendiente es que se consideren en el nuevo proyecto de ley MAPE a discutir, que se tome en cuenta no solamente el proyecto presentado por el Ministerio de Energía y Minas tiempo atrás, pero que se complemente con estos 11 puntos, porque creo que estos van a permitir que se pueda continuar promoviendo la minería artesanal y la pequeña minería, pero con estándares que todos necesitamos, con supervisión de OEFA, de OCINERMIN y la rectoría del Ministerio de Energía y Minas también. Para cerrar, y con eso terminamos, con respecto a la ampliación de Cerro Verde, ¿cuál es la novedad que se tiene hasta el momento, Julia? Estamos en proceso de evaluación de SENACE, tenemos unas observaciones que se están contestando mientras estamos acá en Perumín con el equipo de Cerro Verde y auguramos que de aprobarse podamos nosotros anunciar que Cerro Verde va a mantener sus operaciones por lo menos hasta el 2053, pero esto va a ir acompañado también de ampliación, por ejemplo, en la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlosada, y esto es algo que estamos trabajando. Entonces, reitero el saludo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por el éxito que viene teniendo este Perumín. Esperamos que continúe siendo un lugar de encuentro, un lugar donde nos escuchemos y podamos sumar todas las partes que involucradas en la minería responsable. Y como les decía al principio, como dijo el Premier el día de ayer, Arequipa es Perumín y Perumín es Arequipa, o al revés, pero los esperamos siempre acá, con las manos abiertas y los brazos también. Muchísimas gracias, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estuvo con nosotros, amigos. Hacemos una pausa, regresamos con más en esta cobertura extraordinaria de RPP en toda nuestra multiplataforma desde Arequipa. Adelante con ustedes. Son las 8:45 y después de haber escuchado esta entrevista que ha hecho nuestra compañera Valeria Fuertes a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, vamos a una